A ver, pensemos en esto. En cada gota de agua hay como un lenguaje secreto. Un código que, bueno, básicamente decide qué puede vivir ahí, qué no, qué va a prosperar. Hoy vamos a meternos de lleno a decodificar ese signo vital, el más importante del agua, el pH. Y esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es esa fuerza? La respuesta, la verdad, es un concepto que a la mayoría nos suena. Lo hemos escuchado por ahí. Pero casi siempre subestimamos el poder real que tiene. Ok, entonces vamos a meternos de lleno. Para realmente captar el impacto del pH, primero hay que entender qué es, pero en serio, desde lo más básico. La cosa es así de simple. pH viene del latín potentia hydrogeniae, que significa el poder del hidrógeno. Al final del día, es solo una forma de medir, de contar cuántos iones de hidrógeno andan por ahí, libres flotando en el agua. Nada más que eso. Para que quede más claro, imagínense una balanza. De un lado, tenemos los iones de hidrógeno. Esos son los que hacen que el agua sea ácida. Y del otro lado, los iones de hidróxido, que la hacen básica. O alcalina, que es lo mismo. El pH, entonces, no es más que el numerito que nos dice para qué lado se está inclinando esa balanza. Simple, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque la escala del pH, ojo, no es como una regla normal, no es lineal. No, es muchísimo más potente de lo que parece. A ver, esta es la escala que seguro todos hemos visto en la escuela. Va del 0 al 14. Menos de 7, ácido. Más de 7, básico. Y el 7, ahí en medio, es el neutro. Parece súper simple, ¿cierto? Pues resulta que hay un secreto escondido en esos números. Y este es el dato clave de todo esto. Cada número que sube o baja en la escala no es un pasito, es un salto enorme. Es lo que se llama una escala logarítmica. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? A ver, veámoslo. Por ejemplo, pasar de un pH de 7 a uno de 6 no es un cambiecito de nada. No, señor. Significa que el agua ahora es 10 veces más ácida. Ok, ¿y si bajamos otro punto, a 5? Uno pensaría, bueno, 20 veces. Pues no, son 100. 100 veces más iones de hidrógeno que en el agua neutra. Y ya si llegamos a un pH de 4, agárrense. Estamos hablando de una acidez 1000 veces mayor. Por eso es que un cambio que parece chiquito en el número del pH puede tener de verdad consecuencias gigantes para la vida en el agua. Y aquí les va un dato curioso para sorprender a la gente. Eso de que el 7 es el punto neutro perfecto, solo es verdad a una temperatura muy específica, 25 grados Celsius. Si el agua está más fría, digamos a 15 grados, el verdadero punto neutro, el equilibrio real, es de 7.18. ¿Qué tal? Bueno, ya vimos que el pH es súper delicado, que hasta la temperatura lo cambia. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿no? Si es tan sensible, ¿cómo le hacen los ecosistemas, los lagos, los ríos para mantenerlo estable? Pues resulta que la naturaleza tiene un sistema de defensa, que es una maravilla. Se le conoce como el sistema amortiguador de carbonato. A ver, ¿qué es eso de amortiguador? Piensen en esto. Es la capacidad del agua para aguantar, para resistir cambios bruscos de pH. Es como si tuviera una esponja química integrada. Una esponja que está en una danza constante, absorbiendo el exceso de ácido por un lado o de base por el otro. Todo para que las cosas se mantengan en equilibrio. Y no solo eso, los ecosistemas acuáticos literalmente respiran. Y esa respiración crea un pulso, un sube y baja diario en el pH. Miren, durante el día, con el sol, las plantas y algas hacen fotosíntesis. ¿Qué pasa? Consumen CO2 y eso hace que el pH suba, que el agua sea más básica. Pero de noche, todo cambia. Todos los organismos respiran, liberan CO2 y eso hace que el pH baje. Es literalmente el latido del corazón químico de un lago. Pero claro, ¿qué pasa cuando la actividad humana llega y es demasiado? Cuando sobrepasa esa capacidad de defensa natural del agua. Pues lo que pasa es que el equilibrio se rompe y casi siempre las consecuencias son devastadoras. Lo que de verdad impacta al ver esta tabla es el patrón. ¿Se dan cuenta? Es un patrón constante. Desde la lluvia ácida que viene de la industria hasta el drenaje de las minas que puede dejar el agua tan ácida como el jugo de un limón. Imagínense. Son nuestras actividades las que están empujando el pH, sacándolo de su zona de confort, de su rango natural y seguro. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante. ¿Y a nosotros qué? ¿Por qué debería importarnos tanto este numerito del pH? Pues porque nos afecta directamente, en nuestra salud, en la comida que comemos y hasta en las tuberías de nuestras casas. Miren, este cuadro es que no necesita mucha explicación, es súper claro.
define literalmente zonas de vida y zonas de muerte, y todo depende del pH. Un pequeño cambio en el número puede ser la diferencia entre un río lleno de vida y un desierto acuático. Para la mayoría de los peces, salirse de ese rango ideal, entre 6 y 8, es básicamente una sentencia de estrés, enfermedad o directamente la muerte. Y ojo, que su importancia va mucho más allá de los ríos y lagos. El pH correcto es lo que asegura que el cloro en el agua que bebemos realmente desinfecte. Es lo que controla que los peces en las granjas no se mueran envenenados por sus propios desechos. Y hasta es un factor clave para que la comida enlatada sea segura. Es, sin que nos demos cuenta, un pilar silencioso de nuestra salud y de la industria. Así que, al final de todo, medir el pH es como tomarle el pulso al planeta. Es una sola medida, un numerito, pero que nos cuenta una historia muchísimo más grande sobre la salud de todo lo que nos rodea. Entonces, la idea central es esta. El pH no es solo un número frío en un informe de laboratorio. Es mucho más. Es, si lo pensamos bien, la voz del agua. Una voz que nos grita cuando hay contaminación, que nos muestra el estrés de un ecosistema y que al final es un espejo de cómo nuestras acciones le pegan a los sistemas que nos mantienen con vida. Esa fuerza invisible de la que hablábamos al principio se está comunicando con nosotros todo el tiempo a través de un simple número. Así que la verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿de verdad estamos escuchando con atención?